cómo vivimos como una iglesia, y vimos la clase, la de Enrique, un reflejo de la gloria de Dios, que es la unidad, la membresía, la diversidad, la predicación y la oración, que es el fundamento de la unidad, es la base de la palabra de Dios, como vimos, la predicación es positiva, y la comunión de la iglesia. El domingo pasado vimos cómo edificar el vínculo de la unidad, el amor, y hoy vamos a ver un tema un poco más controversial y no tan agradable, ¿no? que es el descontento, y que quizás puede recordar una hora antes o media hora que ahora mismo nos causó descontento en la iglesia por alguna circunstancia, por alguien que hizo algo que no tenía que hacer, o un comentario o un gesto. Y yo creo que no estamos exentos, no solamente en el momento de la comunión, acá el domingo, en la semana, no nos respondieron un mensaje. Yo soy culpable muchas veces de eso, no respondo y quizás están en descontento algunos, pero es algo que no nos escapa a ninguno de nosotros, el descontento que podamos pasar como iglesia. Y lo interesante y lo que queremos que veamos hoy es cómo bíblicamente podemos enfrentar esta situación, y que hay descontento piadoso también. No necesariamente todo el descontento puede reaccionar en un pecado, podemos estar descontentos por cosas que realmente tienen algo de verdad, pero el problema es cómo reaccionamos a esto. Si se puede un poco menos de volumen, así lo acerco más y no acopla. Para la siguiente diapositiva, simplemente como una introducción, yo cuando trabajaba en una maderera era un trabajo de grandes peligros en el momento. Siempre había un accidente, y una imagen que había era un cartelito que en la siguiente diapositiva aparece, que todo el mundo quizás lo ha visto en las empresas, que dice días sin accidentes 34 y un récord que realmente es bajo, el 78. Pero yo creo que si ponemos un cartel no de accidentes, sino de descontento y de momentos donde la iglesia o cada miembro afecta nuestra vida o está ciertamente chocando, el cartel va a estar constantemente en un día, una hora, y no necesariamente en 78 como un récord, porque vivimos en un mundo caído y estamos conviviendo con personas caídas, pero redimidas, ¿no? Pero pecadores, y estamos lidiando con eso. Entonces, si alguna vez hemos ido a una iglesia y decimos que es perfecta, como dice el pastor, un pastor ya deja de ser perfecta porque vos estabas ahí. Entonces, técnicamente es imperfecta porque vos sos un pecador más y estás aportando a eso. Si estamos equivocados al creer de que estamos en una iglesia perfecta que no existe, sino que estamos en ese proceso de santificación. Las personas que amamos, que más amamos de hecho, son las que más pueden lastimarnos muchas veces, porque estamos más cerca. Y el grupo en que colocamos nuestras expectativas más altas, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el que más puede decepcionarnos, porque justamente estamos depositando la confianza en el hombre y no en Dios, que sí es perfecto y es la cabeza de la iglesia. Y esto no quiere decir que nos excusemos y vivamos toda la vida de manera pecaminosa y no podamos cambiar y disciplinarnos para esto, ¿no? Sino que el problema es cómo reaccionamos nosotros, y es lo que vamos a ver. No vamos a hablar de mucha, porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero como propósito de la siguiente diapositiva es que podamos ver dos preguntas y ver cómo el descontento, la siguiente también, y es para ver este contraste de qué manera nuestra respuesta al descontento puede dañar la unidad de la iglesia, pero también cómo podemos nosotros, porque el descontento va a existir siempre, y no puede decir que todo el tiempo va a ser dañino, que de hecho puede ser dañino, pero la respuesta en el descontento nuestro, cómo puede fortalecer también la iglesia. Y la meta de hoy es que no simplemente
podamos ver el descontento de otras personas y el nuestro, porque estamos conviviendo y cómo podemos mejorar y fortalecer esto, sino de cómo poder caminar en santidad, en santificación progresiva que estamos caminando, y como el propósito, la siguiente diapositiva, es como propósito principal, es, si quieres darle toda, porfa, no sé, se puso una anterior, considerar cómo podemos proteger y promover la unidad cuando nos encontramos en el descontento en la iglesia. Lo que quiero que veamos es, como les decía, el descontento va a existir. Cómo nosotros reaccionamos a eso es lo importante. El mundo y cualquier pecador puede reaccionar de manera airada, puede reaccionar de una manera enojada y poder. Ahora, nosotros como cristianos, para preservar la unidad de la iglesia y fortalecer nuestro vínculo en el amor, pasa en el matrimonio. Eso no quiere decir que si yo tengo una discusión con Roxy, mi esposa, quiere decir de que dejemos la cosa ahí y dejo de asistir a la casa. No, tengo que continuar fortaleciendo este vínculo del amor, y así sucede en la iglesia. Yo no puedo simplemente dejar o enojarme o dejar de hablarle 5 o 10 días o un mes, o decir no voy más, no voy a trabajar más. No, tengo que fortalecer esto, cómo reacciono y cuánto tiempo también, así como en consejería pastoral y matrimonial nos decían cuánto dura ese enojo, ¿no? Cuánto tiempo dura entre el lapso de una discusión. Demuestra también la madurez de cada uno de nosotros, la madurez de la iglesia. Si hubo un descontento, si alguien no hizo lo que en mi parecer era lo correcto, cuánto tiempo yo tomo la iniciativa de hablar con la persona, de buscar fortalecer eso, y como una buena respuesta también de parte nuestra. Van a ver, de hecho, como les decía, si retrocedemos 15 minutos antes, quizás haya descontento en ese momento en la iglesia por cosas que pasan. El aire, me pusieron el aire más fuerte, la puerta está abierta, otro no se puso bien el barbijo. Si podemos seguir hablando de tantas cosas, cada uno ya la sabe, ¿no? Se pone abrigo para el aire. Pero bueno, el propósito que quiero que veamos hoy es esto, de cómo podemos proteger como iglesia y promover la unidad, pese a el cartel de accidentes o que tenemos. Va a estar constante y constantemente va a haber descontento, y principalmente nosotros, ¿no? Nosotros cómo podemos promover la unidad en la iglesia. Y esto es lo que vamos a considerar el día de hoy. Y esto más que nada es una réplica, podríamos decirlo, una consecuencia de la anterior clase también. Estamos hablando del amor, estamos hablando de la unidad de la iglesia, y el descontento está ahí también muchas veces. Entonces, lo que examinamos, cómo podemos crecer la unidad juntos a través del amor mutuo. Habíamos escuchado una descripción del amor, no sé si alguien la quiere repetir, el domingo pasado. Luis está por Zoom, no la puede decir, pero alguien más se acuerda una descripción del amor que estamos hablando. Tincho. Procurar el beneficio del otro a pesar de que no sea recíproco. Amén. Amén, porque estamos en esa lucha todo el tiempo. ¿Cómo podemos buscar el bienestar del otro a pesar de que quizás no vamos a recibir lo mismo muchas veces? Es un verbo, de hecho, el amor es algo que estamos constantemente ejercitando. En el caso del Dios no está gramaticalmente encajado, él es amor, ¿no? Pero para nosotros es una acción que estamos haciendo constantemente, decidir amar a la persona a pesar de, y el Señor lo hizo con nosotros, a pesar de nosotros, Él decidió amarnos. Entonces, como juntos, a través de nuestro amor, podemos crecer y poder fortalecer el amor en la iglesia. Hoy veremos cómo respondemos a los aspectos de la iglesia que no necesariamente, como les decía, pueden ser pecaminosos, pueden ser cosas verdaderas, pero cómo respondemos, y eso cómo en nosotros puede causar
infelicidad, lo tengo escrito y no me sale, como una fuente o desilusión o descontento, y vale la pena de señalar que el descontento, lo repito, no es malo en ciertas áreas en las que estamos hablando o quejándonos, ¿no? Pero bueno, vamos a la luz de la palabra a ver esto también. Yo les invito, si me pueden acompañar en Filipenses 2:14, vamos a leer el 15 también, si lo tienen a mano. Si quieres darle la siguiente, ahí está. Bueno, está escrito acá el versículo, pero bueno, búsquenlo. Es bueno que lo señalen, que tengan esta seguimiento. Como una de las primeras cosas que el descontento en la iglesia local puede no fortalecer o quitar la unidad de la iglesia, es que ese fruto, o sea, la consecuencia de una pobre respuesta al descontento, ¿qué puede generar? Cuando yo no respondo bien al descontento, puede generar estas tres cosas que, una de las tres, de tantas cosas, es que puede provocar quejas y murmuración, y ese es el primer punto que vamos a ver, y por eso quiero que podamos repasar este pasaje de Filipenses. Dice: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hágalo en todo sin quejar o murmurar. Es lo que la Biblia nos dice. Nuestro testimonio debe ser convincente. Si nosotros, no solamente en la iglesia, sino en nuestros trabajos, también nos estamos quejando, y que hay veces que hay circunstancias donde uno dice, ¿cómo no quejarse, no? Y estas últimas 2 semanas creo que he sido confrontado con esta palabra de la queja y la murmuración, porque hay injusticias, pero cómo la gente está mirándonos a nosotros, que dice, bueno, él es de esta iglesia y está actuando de esta manera, cómo estamos siendo estos luminares, ¿no? de testimonio. Ahora, si eso es afuera, ¿cómo más acá adentro nosotros? Sin queja, sin murmuración, cosas que estamos haciendo, sirviendo para la gloria de Dios, hagámoslo sin murmurar, nunca, dice de hecho. O sea, es difícil, es muy difícil poder pensar en cada cosa y orar y meditar y pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo con gozo, porque es lo que más nos cuesta a nosotros, es una obra del Señor. Ante el mundo que nos rodea, muchas veces nos quejamos. Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está en la puerta. Unos con otros, uno de los casi más de 60 veces que aparece en la Biblia de unos con otros, puntualmente en el Nuevo Testamento, me está diciendo que no nos quejemos unos con otros. Y como consecuencia, muchas veces de esta queja, dañamos una de las características principales de los cristianos, ¿no? Que es el gozo del amor, y andamos más en queja, murmuración, chisme y muchas cosas que pasan en nuestras emociones, y que a veces eso es lo que nos controla a nosotros. Entonces, el descontento puede provocar quejas y murmuración en nuestra iglesia, en nuestro entorno. También el descontento provoca discordia. ¿Cómo? Pensando bien, ¿qué es descontento? No sé si alguien tiene alguna definición de descontento. ¿A alguien se le ocurre? ¿Sí? No estar conforme con algo. No estar conforme. De nuevo, acá hay 2 y aquí 0. No sé, ¿alguien quiere dar otra? No estar contento. Sí, algo que encontré. ¿Alguien más? 2-1. ¿Quieren empatar? 2-2. No está feliz. No está feliz. Busque una definición, simplemente. Cuando buscamos o anhelamos algo mejor a la situación presente, es más o menos lo que dijeron todos, pero nosotros, ¿por qué estamos en descontento muchas veces? Y a veces pensamos que la vida, como dice el mundo, o las circunstancias son injustas, o Dios realmente es soberano y está permitiéndonos pasar por distintas circunstancias,
y está usando estas cosas para nuestra santificación. Y como veíamos hace poco acerca del sufrimiento, quizás es la última vez o la única vez que vamos a poder aprovechar el sufrimiento para nuestro gozo y para nuestra edificación. Entonces, sentimos muy tentados en la poca respuesta porque estamos queriendo algo mejor de lo que el Señor está poniendo en cada uno de nosotros, en la vida, en las circunstancias. Entonces nos sentimos muy tentados a hablar al respecto, a criticar, y buscamos muchas veces apoyo en personas para que vean cómo es mi situación. No sé, ponete en mis pies y ve mi situación. Y es normal que pase eso porque estamos dañados, porque no estamos respondiendo correctamente al descontento. Esta clase de comportamiento que tenemos rápidamente en la iglesia puede generar una división, oposición, y es muy peligroso y parece algo que uno dice, el chisme, la murmuración, la queja, no es algo tan dañino. Si quieren, acompáñenme en Gálatas 5:20 y señálenlo ahí en la lista. Pablo, en lista de estos pecados, aparece la idolatría, la hechicería y la enemistad. Cuando escribe acerca de los hechos de la naturaleza pecaminosa, dice, desde el 20, Gálatas 5, 20 y 21, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Si ustedes se dan cuenta, la primera y la segunda nos parece más chocante, un brujo, un hechicero, pero después está el que hace pleitos, el celoso, el que se enoja, el que genera rivalidades, disensiones, sectarismos. Ya empieza, digamos, algo más, supuestamente para nosotros más grande, pero todo está enlistado en estos pecados que demuestran los hechos de la naturaleza pecaminosa. Y es igual de pecado la discordia que generamos nosotros por la murmuración, como el sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos tener cuidado entonces al alborotar y el pensar en el descontento muchas veces, porque puede generar discordia en la iglesia, porque puede generar divisiones en la iglesia, porque puede continuar una queja que quizás queda ahí oculta, luego se la comunican a otra persona y no es algo, una queja correcta muchas veces, otras sí es correcta porque no se acercan y hablan directamente con la persona, ¿no? Y eso es un llamado y una exhortación que la palabra nos hace que podamos hacer, que lo hagamos. De hecho, para fortalecer el vínculo del amor, es necesario hablar, es necesario expresar las cosas. Una tercera cosa también que vemos es que el descontento nos distrae de las cosas que realmente nos importan. Efesios 5:16, creo que lo tenemos en mente, un pasaje bastante conocido. ¿Alguien nos quiere leer? Efesios 5:16. Sí. Los días son malos y muchas veces ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo usamos y cuánto tiempo nos lleva a recuperarnos de esto, ¿no? Y a veces pasa lunes, martes y todavía estamos con esa bronca de lo que pasó el domingo o lo que pasó y no disfrutamos estos días como el Señor nos pide que lo hagamos. Y más que los días son malos, dice, estamos rodeados constantemente de oportunidades donde constantemente vamos a ser tentados a generar este descontento en cada uno de nosotros. Nos quita energía, toma el tiempo y la atención. Muchas veces con nuestro problema generamos un problema más grande y le está quitando tiempo también a otros. Muchas veces puede ser nosotros que nos encerremos en depresión, en cierta queja, pero también le puede quitar tiempo a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros ancianos o líderes por cosas que puede ser que no tengan no sean tan grandes en realidad.
Entonces, ¿cómo usamos el tiempo y también estamos usando el tiempo de las personas en las que nos rodean? Puede distraernos de lo que en realidad importa y pensar por qué suceden las cosas, ¿no? Esas son las consecuencias del descontento que puede producir en nuestra vida como iglesia. Pero pensemos siempre cómo podemos entonces usar el descontento también para fortalecer al cuerpo. ¿Cómo respondemos de una manera piadosa? Cuando nos sometemos los unos a los otros por amor a Cristo y hacerlo en un arduo trabajo de amar, podemos glorificar a Dios grandemente. Si nos cuesta, tomemos la iniciativa de pedir perdón, de acercarnos, de poder pensar en si le afecta. Johnny y Ari, pensando en la unidad y la diversidad de la iglesia en las cosas que tuvimos anteriormente, nos habla de eso. La unidad no descansa sobre algo que tenemos en común, no solamente en algo que tenemos en común o personalidades compatibles. De hecho, todos somos absolutamente distintos, gracias a Dios por la diversidad que pone en la iglesia y que Él obra de esta manera, pero no descansa en esto, descansa es una sola persona, en Cristo, y ese es el vínculo del amor. Él es el amor hecho carne y ha depositado su espíritu sobre nosotros. Entonces, si nuestra esperanza descansa en que tengo que conocer a alguien o que se adapte a mí, va a ser más difícil y va a ser casi que imposible de poder sobrellevar cualquier relación, y vamos a dañarnos relacionalmente. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Un poco de los puntos anteriores, si los pueden poner, por favor, acerca de este punto. Enrique. Una gran fuente, creo que el contento tiene que ver con tener expectativas que no son reales bíblicamente. En el sentido de que es un descontento no fundado. Yo me creo expectativas de que algo tiene que ser de una manera, y cuando veo que no es de esa manera, entonces no le puedo dar descontento a la queja, a la murmuración, finalmente porque me estoy yo poniendo por encima de la práctica. Sí. Para los de Zoom que nos escucharon, hablaba también de las expectativas que nos creamos nosotros, ¿no? O acá adelante, si nos escucharon, que muchas veces son totalmente desproporcionadas o están simplemente centradas en nosotros y no en el otro. Entonces, un segundo punto que vamos a ver también, pensando en la pobre respuesta del descontento y las consecuencias que hay, entonces, ¿cómo abordamos el descontento en general como iglesia? Y si quieren, pueden tomar nota, son estos 4, lo pongo de una vez, 4 puntos, pero que sobre todo está el Evangelio. Y esa es la respuesta para todo. No, creo que la hacemos fácil siempre, pero gracias a Dios que está el Evangelio siempre recordándonos. Pero cualquier otra área de la vida cristiana lo necesitamos, que es el Evangelio. Finalmente, no es una lista de pasos que vamos a hacer, como decir, esto y esto y esto, vamos a dejar de tener descontento, no, pero es algo que podemos ver a la luz del Evangelio y poder obrar en amor y fortalecer esto. Disciplinarnos. Queremos ser capaces de decir como Pablo, Filipenses 4:11, alguien lo tiene en memoria, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y eso yo no lo puedo decir, porque muchas veces yo no estoy contento en todas las situaciones, pero oro y oramos, hermanos, como iglesia, a que aprendamos, porque no es algo que nace, ¿no? Es algo que se fortalece, que el Señor forma en cada uno de nosotros. He aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Aquí tiene, vamos a ver 4 formas de aplicar la buena noticia, el Evangelio, que vemos en la paciencia que el Señor tuvo con nosotros y nosotros cómo podemos aplicarla, ¿no? Para que a través del Espíritu Santo fortalezca y podamos ser pacientes los unos con nosotros. La primera, orar por misericordia de Dios. El Evangelio nos dice que somos incapaces
de hacer algo valioso por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, y eso incluye responder al descontento. El Salmo 121 habla de alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que alzar nuestros ojos y volver a lo básico. El Señor nos creó, el Señor hizo los cielos y la tierra. Y ahí es donde nosotros podemos acudir en cualquier circunstancia y pedir por la misericordia de Dios que nos ayude a poder reaccionar e invocar la misericordia de Dios. Es ridículo realmente pensar de que somos lo suficientemente maduros para abordar un descontento nuestro, porque no lo somos. Necesitamos primeramente acudir al Señor y de ahí nosotros, cuando alguien de la iglesia nos irrite, en vez de entrar en una discusión emocional, entendemos de que estamos entrando en una discusión es espiritual muchas veces, y Satanás quiere destruirnos y amargarnos y utilizando nuestro orgullo y pensando en venganza, y muchas veces y a veces todo queda en la mente, y a veces lo llevamos a acción, y eso realmente genera mucho dolor para la iglesia, mucho dolor, y a veces para nosotros mismos, para nuestro crecimiento. Nos estancamos pensando tanto en nosotros. Podemos justificar y ceder ante la tentación cuando creemos que tenemos el derecho o realmente nosotros somos los afectados. Pero necesitamos nosotros, antes de cualquier acción o cualquier pensamiento, necesitamos orar. Estamos librando una situación, una guerra, como le decía, no es algo simplemente emocional, es algo espiritual, lo que Satanás quiere destruir, quiere robar, quiere dividir, y pedirle discernimiento y sabiduría a través de su palabra. Orar para que identifique también cualquier deseo pecaminoso, como bien decía Enrique, muchas veces estamos centrados en nosotros, ¿no? De que el deseo pecaminoso que haya en nuestro corazón y lo reemplace. Orar para que encienda tu corazón en amor a Dios, porque como Enrique hoy oraba y hablaba del gran mandamiento, el Señor ya asume que nosotros nos amamos, ¿no? Porque pasa, nosotros estamos protegiéndonos todo el tiempo. Entonces que el Señor cambie eso muchas veces, y que el amor, como el Señor nos lo está mostrando, como nos lo ejemplificó, que podamos darlo en consideración del otro sin esperar nada a cambio. Otro punto es examinar tus deseos. Después de orar, confiesa y arrepiéntate de aquellos que son pecaminosos, de los deseos, justo lo que acabamos de orar. ¿Dónde hay pecado que debemos confesar quizás? ¿Dónde hay deseos que deben ser satisfechos en Cristo y no en las cosas que van a dejar de existir? Agua que vamos a tener sed después. En cambio, Él es la fuente. Necesitamos arrepentirnos de esto, pero estamos buscando satisfacer incorrectamente muchas veces incomodidades o en las demás personas. ¿Algún comentario acerca de esto mientras quiero pensar en Santiago 4, que nos ha dicho? En sí no está malo los deseos que tenemos de ser aceptados, de ser amados. El tema es que, bueno, justamente lo que vos dijiste, ¿dónde estamos yendo a satisfacernos? Como dice Jeremías, que no vale a este pueblo que lo abandonamos a Dios y cavamos cisternas rotas. ¿Alguna pregunta, un comentario, algún testimonio? Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Creo que está acoplando. No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros, codicias, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar. Identifica, tenemos un deseo, y por lo tanto casi siempre hay una consecuencia de esto. Cuando nosotros obedecemos a nuestros deseos, las consecuencias van a ser
claramente negativas. Van a haber pleitos, van a haber peleas, guerras, así nos muestra Santiago. Preguntas de aplicación también. ¿Estás poniendo la esperanza en la aprobación de las personas y no en la aprobación de Cristo por ti? Recordar el Evangelio, como dice Eva. ¿Cómo abordamos el descontento? Con el Evangelio. El Evangelio declara la aprobación de Dios en ti, en Cristo, y es totalmente suficiente. ¿Estás frustrado? Porque parece que nadie en la iglesia entiende tus luchas y deseas ser escuchado. Pasa, el Evangelio declara que Dios te ve, te conoce, perdona y te guía. ¿Estás desconectado porque sientes que mereces un mejor trato de lo que recibes? Recuerda el llamado del Evangelio a entregar tu vida y tus derechos por amor a Cristo. Examinemos todos nuestros deseos y arrepintamos. Es una oración que tenemos que hacer constantemente. ¿Cómo reaccionamos? Oramos, examinamos nuestro corazón, nuestras motivaciones. Y el tercer punto que vemos es ver a los demás creyentes como Dios los ve a ellos. Hay una canción de Santiago Benavides que dice cómo es la mirada de Jesús. Dice, ¿cómo es la mirada cuando alguien te asuste, te incomode o te disguste? O encontrar a alguien con quien mirar con desprecio. Muchas veces actuamos de esa manera. Buscamos mirarlos de una manera con desprecio en vez de cómo o qué hizo el Señor también por esa persona, aunque quizás no ha madurado lo suficiente. Voy para atrás porque quizás está acoplando con este parlante. ¿Cómo lo mira? Imaginemos, como dice la canción, ¿cómo lo mira Jesús? Debemos poner los lentes de amor que el Señor puso sobre cada uno de nosotros y de nuestros hermanos, y no de decepción y de desconfianza como muchas veces hacemos con hermanos. De nuevo, el Evangelio es crucial acá. Nos recuerda que Cristo ha derramado sus riquezas de perdón sobre nosotros a pesar de nuestros pecados. Podemos comenzar a ver a los demás como Dios los ve a ellos, como santos, amados, a quien Él ha lavado y limpiado y renovado, así como cada uno de nosotros. Entonces, algo muy práctico es poder amar a las personas y dejar de verlos como nosotros queremos verlos muchas veces. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos queridos y hermanas. Es potencialmente posible que ellos puedan malinterpretarnos, defraudarnos, frustrarnos, decepcionarnos, pero por el sacrificio de Cristo lo cambia absolutamente todo. Dios no se rindió al amar a cada uno de nosotros porque lo tenemos que hacer. Él da un amor que no se acaba, da un amor inagotable. Nosotros oramos por eso. ¿Cómo podemos ver a otros no desde una perspectiva egoísta, sino desde el punto de vista del Evangelio? Vamos pensando en dos cosas: ora por los demás y amémoslo de forma concretas. Hay cosas con las que sabemos de que están luchando, mandemos un mensaje, un WhatsApp. Cuando eres infeliz con alguien en la iglesia, ora primeramente por esta persona. Ora para que Dios prospere tu deseo por él incluso. Ora para que Dios te ayude a entender el valor de ellos como parte de la iglesia en Cristo. El Señor nos ha unido y a veces pone personas molestas alrededor, no hizo para moldearnos. Y nosotros podemos ser de hecho potencialmente los molestos para otras personas. Entonces, si oramos por esto, yo creo que el Señor nos va a ayudar a poder crecer y fortalecer el vínculo del amor. Entonces, es la parte que nos significa es perseverar en amor, como vimos la semana pasada, andar constantemente en amor. Dios puede usar una acción también para suavizar nuestros corazones
y para ganar el afecto quizás de esta persona. Así que Filipenses 2:3, de nuevo recordando esto: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno como los demás, como superiores a sí mismo. Hoy lo escuchábamos en la predica. Está acoplando, perdón. El descontento es egoísta. Inicia porque hemos, como comentaban hoy, elevado nuestro valor muchas veces de importancia por encima de lo demás. Y es allí donde nace el descontento, ¿no? Porque estamos pensando más en nosotros que en lo demás. Y no estamos teniendo como Jesús mira a esta persona, como este hijo suyo, que lo ha lavado, lo ha redimido y que el Señor está santificándolo como a cada uno de nosotros. Un punto más es hablar en amor. ¿Cómo decimos lo que decimos también? Esto es importante, una manera de cómo disminuimos también esta rueda de descontento, es primeramente oramos, examinamos nuestros deseos, como veníamos viendo, ver los demás como Dios lo ve, y nosotros ahora poder hablar en amor también. Antes de hablar con alguien que está afectando tu felicidad muchas veces, hagámoslo primero, ¿no? Oremos, busquemos mirar qué está fallando en nosotros, verlo como Dios lo ve, y después examinemos qué tan importante o qué tan grande es lo que estamos diciendo, ¿no? Quizás en el primer momento ya esa queja se desapareció en la oración y el Señor nos mostró nuestras verdaderas motivaciones y no fue necesario ni siquiera ir a hablar con las personas. Pero si llegamos a un momento donde tenemos que hablar, hagámoslo en amor, hagámoslo con bondad y con misericordia, como Jesús lo dijo. Ten cuidado de qué cosas también hablamos en público, que esas cosas que no tienen realmente, carecen de importancia y que a veces están muy centradas en mí y no en la iglesia y en el crecimiento. Otras cosas que sí son importantes, pero son inciertas, no hay una solución para eso, entonces acudamos a personas como nuestro pastor para poder ver si podemos dar una resolución. Son verdaderas, pero no hay una posible solución pronto, entonces busquemos hablar de estas cosas en amor y en el momento también correcto. Si es algo importante y claro, es necesario hablar. Hay un descontento por algo que de pronto en la iglesia se está enseñando acerca de una herejía, es un descontento piadoso y no hay murmuración, pero tiene que hablarse de manera igual correcta. La autoridad de la escritura, entonces hablarlo públicamente es otro caso, pero si hay cosas que no tienen relevancia, que es porque tal persona hizo algo que para mí era importante, no tiene importancia seguir dándole más vuelta a esto. Pero busquemos estos 4 puntos, los recuerdo, oramos, entender y arrepentirnos de lo que estamos pecando, de aquello que hay en nuestra vida, y oremos al Señor que nos muestre aquello con lo que estamos lidiando nosotros, ver a los demás como Dios los ve y hablar en amor. Y para terminar, antes de ver estos 2 puntos, no sé si quieren algún comentario, algo que quieran hablar. ¿Bien? Sí. Yo pensaba, un ejemplo de la Biblia, creo que son bastante cuando hablamos de descontento, de Job. Y me llama la atención, siempre que pienso en eso, que Job no tuvo una respuesta del por qué estaba pasando eso. Y tenemos 20 y pico de capítulos viendo, ¿no?, cómo argumenta su descontento y su sufrimiento. Pero creo que algo práctico que ayuda es intentar ver o acercarnos a Dios y rogarle que Él nos ayude a ver cada situación como Él la ve. Las cosas son como son y no como me gustaría que fueran. Es así. El Señor tiene el control y no nosotros.
yo acá, hay situaciones de descontento que son corregibles. Y ahí sí yo necesito señalar la sabiduría para lo que vos decías, ¿cómo hago para que esto no se torne en una queja y que sea como una bola de nieve, sino cómo hacer para ser edificado? Entender también algo que me ayuda a mí, porque me complico muchas veces. Vamos a tomar algo con Evelyn, perdón la otra referencia, vamos a tomar algo con Evelyn y me digo, el mozo me miró mal. Y ya está, me arruinó toda la mañana. Y ella me decía, gordo, vos tenés que entender que no siempre la gente va a actuar como vos querés que actúe. Y digo, pero yo no hubiera actuado así. Y ya es como acá, yo soy la superioridad moral de yo hubiera atendido bien a la mesa y el mozo no me atendió como que ya está, no me arruinó la merienda. Pero las cosas son como son, no como yo quisiera que fueran. Pero más allá de eso, aún cuando estoy tomando la merienda, cuando mi esposa me corrige, yo te dice, bueno, estás fijando. Recordar algo que el Señor está trabajando en mí para hacerme más como un hijo, aún en esta situación. Y cuando estamos dentro de la iglesia, eso no es la excepción. El Señor, quizás ese hermano se levantó con el pie izquierdo y me miró medio mal o me criticó el peinado. Pero puede pasar que el Señor permitió esa situación. Él está en control. Y me está haciendo más como Él. Y a veces, para mostrarme algo que hay en mi corazón. Amén. Gracias, Robert. Es una lucha que tenemos todos. Imagínate una persona de afuera, la vemos 3 segundos. Acá nos estamos viendo las caras más constante en nuestra casa, ni hablar. Mauri. Una pregunta. Entre el orar por la misericordia de Dios y examinar nuestro deseo. A veces estamos súper convencidos de que nosotros tenemos la razón y no es necesario buscar a otros hermanos para analizar la situación del descontento y que ellos nos orienten y nos aconsejen. Sí. Porque, o sea, hay puntos ciegos donde nosotros no vemos esa situación y necesitamos ayuda externa. Sí, sin duda. Por eso el último punto de hablar en amor, ya estamos hablando, porque puede ser que el descontento pasó y yo bajé la escalera, me fui para casa y ahí fue donde en mi mente, mientras llegaba a casa, donde generó toda la problemática, ¿no? Y armé la película. Y muchas veces cuando yo oro y el Señor muestra que realmente fue algo egoísta, ojalá el Señor lo haga, y si de pronto no lo vemos o no aceptamos porque estamos tan encaprichados de que fue así, cuando llegamos al punto de hablar, muchas veces, por eso decía, hay que saberlo hablar en el tiempo correcto y con las personas correctas. Yo no voy a hablar de algo que no tiene relevancia porque la otra persona va a decir, pero no es para tanto. O sea, si es alguien maduro, si yo estoy acudiendo a alguien que realmente si estoy buscando consejo, es alguien maduro, ¿no? O me está mostrando, él va a decir, no, quizás sos vos, en realidad, no fue tan así. Pero lo importante es empezar en el orden correcto. Si yo hablo primero y actúo en mis emociones, va a suceder un desastre. Pero si yo oro y le pido al Señor, el Señor lo va a hacer, pero porque nosotros muchas veces actuamos sin orar y sin buscarnos en nosotros. Claramente yo pensaría y lo quiero aplicar en ese orden también, porque muchas veces lo hago al revés, pero va a pasar de que yo me voy a dar cuenta y el Señor me va a revelar de que, y si yo le estoy pidiendo al Señor que me muestre, Él lo puede hacer, y a veces lo puede hacer en la oración por otras personas también, pero sin duda necesitamos a otros, también es una herramienta, pero creo que la primera herramienta es que necesitamos vernos qué tan a nosotros mismos en oración y pedirle al Señor, muéstrame realmente si es mi problema en realidad, no el de lo demás. Lo que agregaría es que hay que tener cuidado con la motivación por la cual yo quiero hablar sobre un descontento con alguien, porque ese es
el lugar donde muchas veces inicia una murmuración, un chisme, porque en realidad yo no quiero que la otra persona me dé un consejo, yo quiero compartir mi descontento y quiero ver si otros también lo comparten para yo sentirme bien, si no estoy equivocado. Entonces, creo que hay que tener mucho temor y mucho cuidado al compartir un descontento con otros, entendiendo con quién lo hago, entendiendo también con qué propósito lo hago. Y a veces es mejor buscar personas maduras en la fe que me van a cuidar de que yo no caiga en murmuración y chisme al compartirles un descontento. Sí. Voy a citar el autor del material y dice: algunas de las cosas en la iglesia son inciertas. Inciertas en el sentido de que puede ser, no sabemos cómo solucionar, ¿no?, ciertas cosas, y carecen de importancia. Estas cosas, para mí, no hay que hablarlas porque no tienen importancia y no sabemos cómo solucionarlas. Y puede solucionarse en un segundo hablando con la persona, ¿no? Pero hay cosas que son importantes, pero son inciertas, son de suma importancia, pero no tienen una solución. Entonces, por eso yo decía, es necesario hablarlo con las personas correctas. Hablen con el pastor, hablen con líderes, estas cosas, ¿no? Pero cuando de repente no tienen ni importancia y simplemente no quiero confesar un pecado, no quiero colaborar para animar a la iglesia, estoy simplemente cayendo en un chisme. Y mira, a mí me pareció que tal cosa, y eso la otra persona dice, la verdad, puede ser. Y así empieza a crecer la bola de nieve, como decía Robert, y no para, no frena. Entonces, si las cosas son importantes y es claro a la vez una forma de cómo bíblicamente podemos solucionar, hablemoslo con las personas que corresponden también. Antes de pasar a estos últimos puntos, y es una descripción simplemente de áreas que hay descontento en la iglesia, y yo creo que no tendría que enlistar porque todos sabemos con qué estamos luchando cada uno en nuestro corazón, pero es bueno apuntarlo a la luz del Evangelio y cómo deberíamos responder ante el descontento. La iglesia no entiende mis necesidades. Muchas veces esto es muy común. Una de las quejas más grandes que hay en casi todas las iglesias. Necesitamos reconocer que primeramente examinar cada caso en particular, ¿no? Que no sea una exigencia egoísta para que la iglesia simplemente nos sirva y nosotros quedarnos como espectadores y no está cumpliendo las necesidades de que yo quiero, una expectativa errónea, ¿no? Incorrecta de qué tiene la iglesia para nosotros y nosotros ser simplemente servidos. Entonces, áreas específicas es que la gente se queja de eso, no está supliendo las necesidades que yo tengo. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? Muchas veces, a veces son económicas, pero principalmente son espirituales, relacionales, y así sucesivamente. Nosotros, ¿en dónde estamos buscando entonces la solución de esto? Tenemos que aprender que la fuente del gozo verdadero es el Evangelio. El gozo en la vida cristiana no proviene de ser un consumidor de beneficios, como dice el autor, sino un dador de bendiciones. El Señor nos ha llamado como iglesia, no solamente a sentarnos a recibir y decir quiero, sino nos está usando como iglesia para también dar muchas veces. Y no hacerlo hipócritamente, es decir, bueno, como aquel hombre llegaba a mostrar cómo se hace, no, hacerlo realmente en amor, en misericordia para poder crecer en este vínculo. Y otro gran, perdón, ¿puedes pasar la siguiente? Sí. Una más. Bueno, la iglesia ha decepcionado mis expectativas, creo que ya más o menos lo hablamos. Y otro es no me agradan algunos miembros de la iglesia, y eso puede pasar, no es público, nadie lo dice, ¿no? Todo el mundo lo puede tener en sus corazones, pero el descontento hacia otros miembros, ¿cómo podemos crecer? Tal vez se trata de un problema de envidia, de enemistad,
porque aquel recibe más que yo, o quizás un sentimiento cómodo nomás, porque alguien se comporta de una manera a la cual yo realmente no actuaría de esa manera, pero tenemos una iglesia diversa. Y el Señor, ¿cómo lo miramos realmente? ¿Cómo veíamos? ¿Cómo estamos mirando a aquella persona? ¿Cómo luchas con el descontento en esta área? Una vez más, sigamos el patrón que hemos establecido: oración, confesar, buscar que el Señor nos revele realmente si está naciendo simplemente en nosotros. Reconocer que el deseo de no amar a la persona es realmente un pecado. Busquemos amarlo concretamente, buscar sus necesidades, orar por la persona, considerar a este individuo, aunque estemos rotos, imperfectos, está siendo transformado a la semejanza de Cristo, y lo está haciendo constantemente, porque Él lo prometió y lo hace. Y oramos para que el Señor lo haga no solamente en mí, sino en cada uno de nosotros. Amar a quienes consideran personas complicadas. Busquemos en esta semana. Va a ser muy delator, ¿no? Si mandamos un mensaje de repente mañana, yo le mando Quique. No, pero ¿por qué no? Hagámoslo. O simplemente personas que ni siquiera lo hicimos. No es fácil, pero bueno. Yo creo que mañana van a llegar como 15 mensajes mínimo. Pero como miembro de iglesia es extremadamente realmente importante que a través de estas relaciones que se fortalecen podemos crecer en el amor, en la unidad, en el vínculo, en poder asemejarnos a Cristo y cumplir lo que Él quiere para nosotros, que es asemejarnos a la imagen de Dios. Vamos a orar a nuestro Salvador y pedirle que nos guíe, nos ayude esta semana, este año, el resto de nuestra vida, a poder amar mejor. Queremos, Señor, que nuestra esperanza esté en ti y no en las circunstancias, Dios. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos de amor que tú nos viste a nosotros, Dios. A veces nos creemos superiores, mejores, o por tiempo, o por estudios, porque nuestra cuenta está más grande, pero son cosas que son pasajeras. Tú nos has amado con un amor profundo, como hoy cantábamos. Ayúdanos a verlo, a asombrarnos de él y poder actuar en consecuencia de esto, Señor, con nuestros hermanos que has comprado con preciosa sangre, hermanos que has puesto en nuestro camino para poder santificarnos, amarlos entrañablemente. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esto, Señor. Como iglesia necesitamos amarnos. Es el principal vínculo, Señor, porque tú nos has amado. Nosotros debemos desbordar de amor, Señor. Ayúdanos, papá, en nuestra vida poder actuar, Señor. Encontrar el contentamiento no en estas cosas superficiales, sino en ti, y por lo tanto amar a quienes, Señor, tú has amado, Señor. En tu nombre oramos, Dios. Amén.